Hey, hello mis amigos. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes a través de este medio que, aunque de momento es un monólogo, me gustaría interactuar con ustedes leyendo sus comentarios y poder responder, siempre trayendo la Biblia como nuestra única verdad, siendo filtrada a través de Jesús. Mateo 7:23 registra una de las frases más solemnes del Evangelio. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo primero que me gustaría llamar la atención es el tipo de persona a quien se dirige esto. Jesús no está hablando de ateos declarados, de burladores de Dios, de paganos indiferentes, ni de personas sin lenguaje espiritual. Se dirige a personas que dicen, Señor, Señor. Son personas que apelan a obras realizadas en su nombre, que poseen vocabulario religioso, que parecen activos, convencidos, útiles y hasta admirables dentro de un ambiente espiritual. Por eso el malentendido debe corregirse desde el principio. Jesús no está diciendo, antes los conocía, pero luego los olvidé. Tampoco afirma, realmente fueron míos, pero fallaron demasiado y dejaron de pertenecerme. La frase griega tiene un peso mayor. La idea es, nunca, en ningún momento los reconocí como míos. Conocer, en este contexto, no significa que a Jesús le falte información. Él, como Señor, conoce todas las cosas. El asunto no es falta de datos, sino ausencia de reconocimiento, comunión y pertenencia. La frase no significa, no sé quiénes son, sino, nunca hubo una relación verdadera entre ustedes y yo. Esto vuelve el pasaje profundamente serio. Una persona puede usar el nombre de Jesús, sonar cristiana, participar en actividades visibles, tener reputación espiritual y aún así no pertenecer realmente a Cristo. Sin embargo, esa seriedad no debe transformarse en manipulación por miedo. Mateo 7 no fue dado para aplastar al creyente frágil que lucha, se arrepiente y corre a Cristo buscando misericordia. Fue dado para desenmascarar una falsa seguridad religiosa apoyada en palabras correctas, apariencia externa y obras visibles, pero sin rendición real al Rey. La escena que Jesús presenta no comienza con silencio, sino con voces. Mateo 7, 21 y 22 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hay una expresión que puede leerse rápido, pero pesa demasiado. Muchos me dirán en aquel día. Jesús no lo presenta como una excepción aislada, sino como una realidad amplia. Muchos llegan hablando, explicando, defendiendo su caso, convencidos de que tienen un argumento válido. Ellos no dicen, nunca pensamos en ti. No dicen, jamás usamos tu nombre. No dicen, no nos interesaba nada espiritual. Al contrario, dicen, Señor, Señor. La primera palabra de su defensa es correcta. Reconocen autoridad con los labios, conocen el título adecuado, saben cómo nombrarlo. La repetición incluso suena intensa. En la Escritura, repetir un nombre puede expresar cercanía, urgencia, dolor o alarma. Abraham, Abraham. Marta, Marta. Saulo, Saulo. Por tanto, el problema no es la emoción en sí. La intensidad no es automáticamente falsa. El problema es que una palabra intensa puede salir de una vida no rendida.
Una persona puede hablar con pasión acerca de Jesús y aún así resistir la autoridad de Jesús. Puede levantar la voz en oración y mantener cerrada la voluntad en la vida diaria. Puede conocer las frases de la iglesia, las canciones, los momentos correctos y el lenguaje espiritual mientras conserva el trono de su propia vida. Ese es el primer golpe del pasaje. Jesús no solo advierte contra la incredulidad abierta, advierte contra una religión que sabe pronunciar el nombre correcto, pero no se somete al rey que lleva ese nombre. Esta advertencia no aparece de la nada. Todo el Sermón del Monte va conduciendo hacia ese punto. Jesús ha venido quitando refugios falsos uno tras otro. En Mateo 5:20 dice que si la justicia de sus oyentes no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Aquella frase debió sacudir a los oyentes del primer siglo, porque los escribas y fariseos eran vistos como ejemplos de seriedad religiosa. Conocían la ley, oraban, ayunaban, daban y cuidaban la pureza externa, pero Jesús muestra que una justicia visible puede esconder un corazón sin transformación. No basta decir, nunca he matado, si por dentro el corazón está lleno de ira, desprecio y odio. No basta decir, nunca he cometido adulterio, si la imaginación alimenta una vida secreta de lujuria. No basta dar limosna si el corazón busca aplausos. No basta orar si la oración se convierte en escenario. No basta ayunar si el rostro se disfraza para recibir admiración. Jesús no está haciendo que la obediencia solo sea superficial, sino imposible de fingir. Está cerrando la puerta a toda seguridad basada únicamente en apariencia. Luego, en Mateo 6, Jesús presiona sobre el dinero, la ansiedad, los tesoros y la mirada interior. En Mateo 7 la presión se vuelve mucho más estrecha. Dos puertas, una ancha y una estrecha. Dos caminos, uno que lleva a perdición y otro a vida. Dos árboles, uno bueno y otro malo. Dos clases de frutos, dos confesiones, dos fundamentos, dos casas. El sermón entero separa apariencia y realidad. Decir y hacer, oír y obedecer, árbol y fruta, arena y roca. Por eso en Mateo 7:23 es el momento donde Jesús arranca la última máscara. Después de hablar de oración, ayuno, dinero, juicio, frutos y caminos, llega a la posibilidad más inquietante. Alguien puede estar cerca del lenguaje del reino y lejos de la voluntad del rey. Jesús no enseña que la salvación se compra con obras, porque eso contradice el testimonio claro de la Escritura. Pero tampoco permite que alguien use la palabra gracia para ocultar una vida que nunca se inclina ante él. La clave aparece en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Jesús cierra ambas salidas. No permite que el religioso presuma de méritos, ni que el rebelde se esconda detrás de palabras correctas. La boca no puede sustituir al corazón. Lucas 6:46 lo expresa con claridad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El problema no es que lo llamen Señor, sino que lo llamen así mientras rechazan obedecerlo. Ahora podemos volver al peso de la frase. Nunca os conocí. La palabra nunca corta cualquier idea de una relación reconocida antes y perdida después. Jesús no dice, ya los conozco. Dice, nunca los conocí. La actividad religiosa estuvo allí. Las palabras estuvieron allí.
Las obras visibles estuvieron allí. La confianza de ellos estuvo allí, pero según la sentencia de Cristo, nunca hubo verdadera pertenencia. Ellos no están sorprendidos porque nunca pensaron en Jesús. Están sorprendidos porque creyeron que su relación con Jesús podía probarse por su actividad alrededor de Jesús. Después aparece la palabra conocí. En la Biblia, conocer puede significar información, pero muchas veces habla de relación, comunión y pertenencia. Jesús no está diciendo que ignoraba sus nombres ni que desconocía sus actividades. El mismo texto muestra que sabe exactamente lo que ellos reclaman. Mateo 7:23 dice, y entonces les declaré. No está mareado, ni confundido, ni revisando datos olvidados. Está proporcionando un veredicto. El punto no es falta de conocimiento intelectual, sino de ausencia de reconocimiento salvador. Podemos imaginar la diferencia. Alguien puede saber muchas cosas sobre un rey, su nombre, su historia, sus decretos, su palacio y su reino. Puede hablar con seguridad sobre él, pero eso no significa que el rey lo reciba como parte de su casa. Del mismo modo, alguien puede conocer palabras cristianas, relatos bíblicos, canciones, misterios y hasta formas de oración. Pero la pregunta de Mateo 7 no es solamente ¿qué cosas sobre Cristo? La pregunta es, ¿Cristo me reconoce como suyo? ¿Vieron la diferencia? Jesús usa un lenguaje parecido en Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Ese conocimiento no es información fría. Es el conocimiento del pastor que llama, guía, guarda y reconoce a los suyos. Segunda de Timoteo 2:19 dice, conoce el Señor a los que son suyos. No significa que Dios tenga datos sobre unos y no sobre otros. Significa que reconoce a los suyos como suyos. Gálatas 4:9 lo dice de una manera todavía más profunda. Conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Lo decisivo no es solo afirmar que conocemos a Dios, sino ser conocidos por Él. Las personas de Mateo 7 no solo tienen palabras, tienen una defensa impresionante. Dicen, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Es como si abrieran una carpeta delante del juez, no una carpeta de ateísmo, sino de actividad religiosa. Presentan resultados, movimientos, obras visibles, cosas que otros quizás admiraron y repiten la frase clave, en tu nombre. El Nuevo Testamento habla de los dones con seriedad, especialmente en 1 Corintios 12 al 14. Desde una convicción que cree en la obra sobrenatural del Espíritu. No debemos convertir Mateo 7 en una negación de lo sobrenatural, pero Jesús sí destruye la idea de que la actividad visible sea la prueba final de pertenencia. Ellos no dicen, Señor, dependemos de tu misericordia. No dicen, tú eres nuestra justicia. No vienen vacíos, sino con una lista. El problema no es solo lo que mencionan, sino cómo lo usan delante de Cristo. Presentan resultados como defensa, como si las obras visibles pudieran obligar al rey a reconocerlos. Y ahí el pasaje se vuelve incómodamente cercano, porque el corazón humano ama convertir lo visible en seguridad. Si otros me escuchan, si otros me admiran, si hubo resultados, si hubo movimiento, entonces debo estar bien. Pero Mateo 7 abre una distancia inmensa entre ser visible y ser conocido. Pablo advierte algo similar en 1 Corintios 13. Una persona puede hablar lenguas, profetizar, entender misterios, tener conocimiento, incluso fe para mover montañas, y sin amor, no ser nada. Los dones pueden impresionar a una multitud,
pero no sustituyen el fruto delante de Cristo. Eso no significa sospechar de todo lo espiritual, sino entender que ninguna manifestación reemplaza la obediencia, el amor y la vida rendida al Señor. Jesús responde: apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra relacionada con maldad apunta a una vida sin estar sujeta a la autoridad de Dios. No se trata de un tropiezo aislado, sino de una dirección de vida. La contradicción es fuerte. Hicieron cosas en su nombre, pero Jesús los llama hacedores de maldad. Usaban su nombre, pero resistían su gobierno. Había lenguaje público de ministerio, pero una voluntad privada que no se rendía a él. Había obras visibles, pero una práctica que no se confesaba ni se abandonaba. Mateo 7 no describe al creyente que tropieza, llora, confiesa y busca misericordia. Describe a personas que vienen defendidas, no quebrantadas, con una lista, no con sus manos vacías, presentando obras, no clamando por gracia. El mismo Cristo que dice: apartaos de mí, también dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y aquí quisiera mostrar uno de los versículos más impresionantes, uno de los más esperanzadores, una de las promesas más grandes de la Biblia en Juan 6:37. Jesús promete: al que a mí viene, no le echo fuera. La advertencia contra la falsa profesión no cancela la invitación al pecador arrepentido. Hay una diferencia entre luchar contra el pecado y hacer las paces con él. Una cosa es caer y otra es justificar la caída. Una cosa es debilidad arrepentida y otra rebeldía vestida de vocabulario cristiano. El creyente débil no se sostiene en su currículum espiritual. Corre a Cristo porque no tiene otro refugio. El falso seguro usa lo que hizo en el nombre de Cristo como escudo contra la voz de Cristo. La imagen final de las dos casas confirma el mensaje. Antes de la tormenta, ambas parecen firmes, pero la lluvia revela el fundamento. Así también el día de Cristo no examinará la fachada religiosa, sino si la vida descansó sobre él. Por eso la pregunta no es cuántas obras presentamos, sino a quién pertenecemos. Las ovejas oyen su voz, lo siguen y son conocidas por el pastor. Solo espero que podamos venir a Cristo con fe verdadera y manos vacías, sinceras. Los espero en el próximo video y recuerden, si este tipo de material te interesa, lo puedes encontrar también en mi canal de YouTube, Réplica Bíblica por Armandito. Dios nos siga bendiciendo a todos.